Muy buenas noches, bienvenidos a Infórmate. Como siempre digo, agradecer a nuestro Señor Jesucristo que me permite estar aquí una vez más, al igual que todos ustedes que me reciben en sus hogares. Vamos a conocer un poquito más de nuestro invitado de esta semana. Nuestro contenido esta semana en Infórmate. Las leyes están, ahora no se cumplen, no se aplican, y lo vemos a diario con leyes como la ley de tránsito, por ejemplo. Que el día que se quiera que las leyes se cumplan, hay que hacer una ley de un solo artículo. La Cámara de Cuentas debería auditar el gasto de todo el presupuesto, pero no te incluye al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Presidencia, que te manejan el 75% del presupuesto. Satisfechos no podemos sentirnos porque no hemos logrado el objetivo de la institucionalización del país. El tema de las encuestas, eso son instrumentos de trabajo que hacen los partidos para ver cómo van, porque no era solo mi hijo, sino mi bastón. Agradecido de Dios porque me ha dado mucha fortaleza y me ha hecho entender que Él no me lo quitó, sino que me lo dio por 33 años. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este domingo. Yo feliz de recibir nuevamente, una vez más, en Infórmate a Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Asociación Dominicana de Alianza contra la Corrupción. Y señores, eh, la verdad es que Julio César, yo me siento muy bien siempre que me toca compartir contigo, porque además de que uno recibe muchas informaciones interesantes, importantes para el país, pues uno disfruta del gran ser humano que es Julio César de la Rosa. Bueno, primero saludo y con esas palabras uno se queda prácticamente mudo, porque de verdad eso lo hace por la generosidad del afecto desde hace tiempo que nosotros nos profesamos mutuamente. De verdad que me siento como en casa poder conversar contigo más que una entrevista. Así Un es. conversatorio. Y debemos de iniciar, Julio César, porque pocas veces hablamos de eso, siempre nos enfocamos en las noticias que están, los hechos que están aconteciendo, eh, pero a mí me gustaría que tú ilustres a los amigos televidentes de Infórmate cómo nace Alianza contra la Corrupción. Mira, esto es un esfuerzo que se inicia en el año 2000 de un grupo de profesionales de diferentes áreas que viendo cómo marchaba la República Dominicana y sobre todo que pudimos identificar cuáles eran los problemas de, de enfoque en el futuro, donde estaba precisamente el tema de la corrupción, que en la República Dominicana en las mediciones pues planteaba como una falta de interés por parte de la población en sentido general, y que esta figura que emerge ya con esa identificación a partir de la conjunción de una serie de elementos, pues iba a ser de importancia, que iba a meritar la elaboración de leyes en diferentes áreas como para prevenir la corrupción, y que a partir de esa realidad, conjuntamente con otros males que luego de la caída del muro de Berlín, pues se advertía que ya esa configuración de lo que era la Guerra Fría como resultado de la división del mundo en dos bloques, en donde todos los esfuerzos iban alrededor de evitar que uno de esos bloques se quedara con la hegemonía en el continente, en la región, y que esto pues descuidó lo que podrían ser todas acción en beneficio de evitar que los fondos públicos se manejaran con la debida pulcritud. Y esto pues uno
tuvimos a bien pues, reunirnos y crear la Alianza Dominicana contra la Corrupción, que recibe el decreto de incorporación el 4 de agosto del año 2000, 10 días, 12 días antes de la entrega de mando del presidente Leonel Fernández a Hipólito Mejía. Esto pues nos llevó un largo trayecto de procura que se aprobaran leyes que tuvieran realmente garras como para forzar primero a la rendición de cuentas y que a partir de ahí entonces se fueran organizando una serie de leyes que pudieran organizar la administración pública. Y por eso, ya de manera conjunta, y por eso traigo a colación el tema de la incorporación de esta figura de la corrupción, algo novedoso. Y es porque ya los organismos multilaterales van tomando carta en el asunto. Banco Mundial, Banco Interamericano, Fondo Monetario Internacional, los diferentes esquemas de integración van tomando la corrupción como parte de la política pública que debía atenderse. Prevenir la corrupción porque a mayor prevención, mayor efectividad del gasto o mayor calidad del gasto en educación, en salud, en seguridad, en vivienda, en empleo, porque el dinero que se va en manos de la corrupción se deja de invertir en las áreas en las que sí realmente debían invertirse. Entonces por eso ya hay una mayor atención y es por ello que viene ya una serie de leyes que están contempladas en dos convenciones, la Interamericana de la OEA de lucha contra la corrupción y de las Naciones Unidas contra la corrupción, en donde los países signatarios se comprometen a promover este tipo de leyes. Por ejemplo, la ley 204 de libre acceso a la información, que encabezó su promoción el senador José Tomás Pérez, no fue que él se inventó esa ley, con esto no quiero dejar de reconocer su papel, sino que era parte del compromiso de la Convención Interamericana de lucha contra la corrupción de la OEA, de que los países teníamos que tener una ley que permitiera el libre acceso a la información, porque antes tú solicitabas una información y no te la daban y no pasaba nada. Ya tiene consecuencias, inclusive se incorporan en las constituciones que se van reformando ya como un derecho fundamental, el derecho a la información, el acceso a la información. Y esto viene a contribuir precisamente a la transparencia, tanto por el ejercicio periodístico como por las organizaciones de sociedad civil que abordan el tema. Entonces ya tenemos esta ley, ya podemos solicitar información y tener información oficial. Y permite entonces también poder monitorear a las instituciones que tienen que publicar la ejecución presupuestaria y la declaración jurada de patrimonio. Entonces vienen consigo la ley de compra y contratación en el 2006, la ley de Contraloría en el 2007, la ley que integra el sistema contable para evitar que hayan esta diversidad de cuentas. Una institución, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tenía una cuenta para combustible, una cuenta para compra de semillas, cada rubro tenía una cuenta. Entonces eso se prestaba a irregularidades. En conclusión, ya comenzamos entonces a tener esa preeminencia a partir del año 2008, ya con la ley 204, la ley de compra y contrataciones, la ley de Contraloría, la ley en ese entonces 1004 de Cámara de Cuentas. Entonces todo esto vino a contribuir a lo que es la efectividad de la lucha contra la corrupción y por eso ya hoy día pues se hace notorio cualquier situación que se pueda presentar en una O sea, institución. tú haces un recuento del 2000, que En fue adelante, que, sí, en adelante, que fue cuando inició ADOCO. así es. Eh, tenemos, tú has mencionado varias leyes, tenemos esas leyes, pero ¿tú crees que esas leyes se han cumplido, se están cumpliendo? No, es que tradicionalmente las leyes cualquiera pudiera interpretarlas como que se hacen para que no se cumplan. Un profesor colombiano que tuve el honor de recibir clase con él, decía que habría que hacer
se refería a Colombia, lo que nosotros extrapolamos aquí, que el día que se quiera que las leyes se cumplan, hay que hacer una ley de un solo artículo, y es, se ordena el cumplimiento estricto de las disposiciones de las leyes y que eso tenga consecuencias para el que omita la aplicación de la ley, al igual que el cumplimiento de la ley. Entonces, yo digo lo mismo, que las leyes están, ahora no se cumplen, no se aplican, y lo vemos a diario con leyes como la ley de tránsito, por ejemplo, donde tiene una serie de disposiciones. Sin embargo, el responsable de hacerla cumplir, pues no cumple, valga la Pero sobre redundancia. todo el de combate a la corrupción, No, que es lo que exactamente, no ustedes hay. persiguen, porque ahí Claro, vemos, no es que no se todos los cumple. días estamos viendo un escándalo en el área administrativa, ahí vemos lo que es la Cámara de Cuentas, que no sale, que es precisamente la institución que manda La a la Constitución Constitución a para que fiscalice el exactamente, gasto a posteriori. No lo hace. no lo hace. La Cámara de Cuentas, el pleno pasado, tuvo un presupuesto de 6.000 millones de pesos y no hizo una auditoría. Entonces, si hubiese institucionalidad, estuvieran siendo encausados por malversación de fondos, porque utilizaron fondos en actividades fuera de la responsabilidad real. La Cámara de Cuentas debería auditar el gasto de todo el presupuesto. ¿Qué hace la Cámara de Cuentas? Que hace un cronograma, un plan anual de auditoría y te coge 70 auditorías. Pero ahí hay distritos municipales que te manejan 2 millones mensual, pero no te incluye al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Presidencia, que te manejan el 75% del presupuesto. No han sido auditadas. Entonces te presentan auditoría, pero llegó esta actual Cámara de Cuentas, que todos teníamos la esperanza que iba a Ah, servir. tú tenías Yo la esperanza. tenía, sí, tuve, fue lo último que se pierde. Se subieron los salarios. Fue lo primero que hicieron, que si no es por la presión, Exacto. se lo quedan. Por ejemplo, ellos han estado sirviendo la información de entrega de auditorías, pero son auditorías que ellos no hicieron. Fueron auditorías que encontraron, pero ¿sabe cuál es el agravante? Que muchas de ellas prescribieron porque tienen más de 10 años y se la mandaron al Ministerio Público, pero tienen la desfachatez de ir a llevarle un informe a la al Congreso de la República de la ejecución presupuestaria. Se supone que la Cámara de Cuentas es el brazo armado del Congreso para que el presupuesto que aprobó el Congreso, la Cámara de Cuentas lo fiscalice. Mira, yo aprobé 1.500.000 millones de pesos. Nosotros lo aprobamos a partir de lo que nos presentaron. Ahora, nosotros queremos saber si ese presupuesto que le aprobamos se ejecutó conforme la ley y la Constitución. ¿Quiénes van a hacer eso? La Cámara de Cuentas con sus auditorías. Pero tú no puedes llevar una información de la ejecución presupuestaria si tú no auditaste. Ellos toman lo que le da presupuesto, que dice que se le asignaron los fondos aprobados a tal institución y se lo llevan ayer. ¿Qué ocurre? Que si las instituciones funcionaran como tal, pues la corrupción se pudiera detener, por lo menos prevenir, y no está pasando. Mira, recién el presidente aprobó la ley 1626. Esta es una ley que a un genio se le ocurrió presentarle al Congreso una salida jurídica a una serie de obras que se realizaron sin contrato. Entonces se hace una ley, la 1626, que promulgó el presidente el 1 de mayo, para violar otra ley o otras leyes y la propia Constitución. Porque si usted en un momento como gobierno tuvo que pedirle a una constructora, a un contratista que haga una obra,
sin el contrato y el contratista lo hizo, bueno, es un problema suyo. Por algo usted lo hizo. Ah, pero hay muchísimas obras que esta ley pretende que le busquen una salida, pero ni se dice cuántos son, ni de dónde van a salir. Eso tiene que ver con las licitaciones. No, que una serie de obras que hicieron sin licitar, sin, sin contrato. Hagan un puente que se cayó, lo hicieron sin contrato. Cuando la ley establece que todo contrato debe registrarlo la Contraloría y la Contraloría debe verificar que lo que se estableció en el contrato se va cumpliendo y entonces autoriza los libramientos a presupuesto. Entonces hacen una ley para amparar esa irregularidad. Entonces ahí hay responsabilidad penal por parte de quienes lo hagan, porque el Congreso no se puede lavar las manos por el hecho de aprobar una ley, una ley que choca que choca con la Constitución. Entonces, ese es un tema que se ha planteado Te ahora. hemos visto también denunciar lo que tiene que ver con las licitaciones de manera irregular. Claro, porque hacen licitaciones que todo indica que es para favorecer a alguien. Se cumple con la ley haciendo el pliego de condiciones, pero el pliego de condiciones lo ajustan a determinada empresa y por eso quedan siempre la La misma, misma claro. persona, dando vuelta ahí. Exactamente. Entonces, es un círculo vicioso que uno creía que con el PRM, porque abogó tanto en Marcha Ay, Verde, por qué tú creías porque en Marcha que con el Verde, PRM? no, porque ellos dijeron que iban a detener toda maniobra de corrupción y que no iba a pasar lo que venía pasando en los gobiernos del PLD. ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido? Mira, en términos de la La lucha, lucha contra la podemos corrupción. decir que hemos avanzado porque por lo menos se pueden visibilizar los actos de corrupción. Ya hay mecanismos como para uno detectar y por eso el aumento de la denuncia. Naturalmente la percepción por los hechos que han ocurrido de sometimiento, aunque muy débiles, de personas de la anterior gestión y de esta gestión, pues eso hace que la percepción aumente favorablemente y es lo que Transparencia Internacional ha venido destacando en los dos últimos informes. 26 años después, ¿satisfecho o frustrado? No, ninguna de las dos. No frustración porque se ha logrado por lo menos detener algunas acciones nocivas. Satisfecho no podemos sentirnos porque no hemos logrado el objetivo de la institucionalización del país y por ello debemos seguir adelante, continuar, para ver si podemos en un momento no tener que contar con instituciones que tengan que perseguir la corrupción. Y si tú tienes que hacer una evaluación de la lucha contra la corrupción en el gobierno pasado y en este gobierno, ¿cómo tú lo harías? Bueno, yo de este gobierno debo destacar, a diferencia de los anteriores, es que uno insistía en que habían funcionarios que si bien no tenían, no aspiraba uno a tanto como que lo sometieran a la justicia, por lo menos lo destituyeran. En una ocasión al presidente Medina nosotros le dimos cancele a Pagán en la OISOE. No hizo caso y miren cómo terminó este caso de la OISOE. Sin embargo, Luis Abinader, particularmente él ha dado notación de lo que él había enarbolado en campaña de cumplirlo, donde él decía, no tendré cómplice, tendré amigos, no cómplices. Y cuando uno ve que personas de la cercanía, como de Santiago Jacín en Senasa, siendo procesado y que actualmente está guardando prisión, pues eso uno debe darle el reconocimiento a tener ese desprendimiento de hacerlo. Entonces, de igual forma, otros funcionarios que tal vez no han sido procesados, pero sí desvinculados. Y eso también hay que destacarlo a diferencia de Sin otras embargo, los gestiones. procesados del gobierno pasado, eso todavía los expedientes
están... Eso por un fallo procesal, una acción del Ministerio Público donde creo que pudieron haber sido expedientes reductibles al proceso. No hay necesidad de llevar a una medida de coerción 12.000 páginas. O sea, que es responsable del Ministerio Público. El Ministerio Público ha fallado en lo que es la administración de los procesos de persecución de la corrupción. ¿Por qué? Porque ha debido ser más diligente en la investigación y en la elaboración de los expedientes. Porque si usted lleva un expediente de 12.000 páginas, usted sabe que eso va a ralentizar el proceso y le va a dar a las partes motivos como para que se pueda retrasar o retardar el proceso. El Ministerio Público es recurrente en esto, Julio César. Sí, es Entonces, algo que nosotros le hemos ¿tú crees que criticado. eso lo hacen expresamente o qué hay detrás? No, para nosotros puede tratarse de un concepto totalmente errado de querer probablemente condicionar tanto a los jueces como a la sociedad de un caso de corrupción determinado. Entonces ahí se comete ese error. De la misma forma que la prisión preventiva. Hay casos que no ameritan que el Ministerio Público solicite prisión preventiva por la gravedad del caso. Se toma mucho en cuenta lo que establece el propio Código Procesal Penal del peligro de fuga, de que pudiera de una forma u otra entorpecer el curso de la investigación, amedrentando testigos, movilizando bienes o piezas probatorias. Entonces ahí sí, pero hay casos que realmente no deberían ser los imputados recibir una prisión preventiva, que lo que hace es ponerle presión al propio Ministerio Público. En cualquier proceso de investigación, lo ideal es darle tiempo a la investigación, no reaccionar ante la presión, y cuando se vaya a presentar, inclusive nosotros somos partidarios ni siquiera solicitar medida de coerción, sino irse directo a la audiencia preliminar y ahí buscar una garantía para asegurar al imputado. Y así no hubiésemos estado evitando todo este escarceo que va a dejar al Ministerio Público en una situación no deseada, porque en la medida que vayan fallando casos en su contra, que se le pueda atribuir a la forma de cómo presentó los expedientes, pues evidentemente va a ser un revés para la lucha contra la El corrupción. tratamiento que se le dio al caso del ex procurador de Jean Alain, ¿qué tú crees de...? No, por ejemplo, ese es un caso que perfectamente pudo el Ministerio Público, porque existían elementos que pudiera generar una condena temprana con un solo caso, pero ahí metieron hasta que envasaban de que ron en el parqueo de la Procuraduría para la campaña, de que había tal cosa que de la parra, que de esto, que lo otro. O sea, tú tomabas un solo caso y con ese bastaba. Entonces miren por dónde va el caso. Entonces eso hace mucho más complejo el papel del Ministerio Público, que carece de recursos humanos, de recursos financieros, como para desarrollar su labor real. Entonces, eh, el tú vender como el tiempo de imposición de medida de coerción como el resultado de tu trabajo tampoco es efectivo. Y vemos nota del Ministerio Público que pone, el Ministerio Público logra que le impongan medida de coerción de 1 año a tal imputado. Eso no debe ser la noticia, porque el Ministerio Público puede perfectamente realizar investigaciones y no debe ser solamente prisión preventiva, prisión preventiva. Puede buscar otras medidas
y eso le quita presión al propio Ministerio Público, porque cuando se está detenido y que guardando prisión es donde surge mala demanda. ¿Tenemos un Ministerio Público real independiente? No, es que eso es un sofisma, es que el Ministerio Público no puede ser independiente mientras dependa económicamente de lo que le otorgue el presidente de la República. Tan sencillo como eso. Entonces, Eso es independiente, populismo. bueno, fue el presidente desde de inicio, dijo que no designaría Ministerio Público a personas provenientes de partido político. Y lo hizo. Y lo confirmó con la designación de Jenny, que primero, a diferencia de Miriam, Jenny es fiscal de carrera. Entonces, tiene una visión inclusive más acabada que doña Miriam, que ya doña Miriam la habían jubilado de la judicatura y no debió ser nunca procuradora. Y por eso se ralentizó la procuraduría, Y aceptó un cargo político. efectivamente. Entonces, No era independiente. claro, y que nunca lo fue. Es que eh, todos sabíamos que ese el grupo que gestionó Marcha Verde, que tenía, lo que tenían era un interés totalmente político ¿Y, de llegar. y tú crees que Jenny es independiente? Sí, yo le atribuyo a ella realmente, ella ha demostrado que cuando tiene que actuar como fiscal, lo ha hecho con la debida responsabilidad y eso la coloca en una situación totalmente de independiente. O sea, por cómo ella está actuando, no Efectivamente, por de dónde viene. exactamente. No, ella fue designada en la gestión del PLD. Evidentemente que Leonel Fernández. sí, en la gestión específicamente, se ratificó en la de Danilo Medina, llegó Luis Abinader, le reconoció, no obstante venir de esas administraciones, le reconoció su independencia y la designa. Fue algo loable de parte de el presidente Luis Abinader, precisamente reconocer, como tú dices, que ella llegó ahí por el reconocimiento Sí. de su labor, o sencillamente pudo haber sido un acuerdo entre partidos. Mm, Recuerda que aquí estamos conversando, Julio César, entre bueno, tú y yo. no creo realmente. Eso se ha ¿Jenny es amiga especulado. tuya? Sí, claro, claro, Ah. claro. Se ha especulado sobre eso, pero realmente yo me inscribo en lo que entienden, que su llegada ahí fue precisamente por lo que ella ha hecho profesionalmente y sobre todo en las diferentes fiscalías en las que estuvo. En Santiago, una fiscalía en donde no obstante ser Ministerio Público Fiscal, encausó el caso de aduana, en donde la mayoría eran dirigentes del partido de gobierno en ese entonces. Y ella actuó de manera correcta. Y Hay que ver aquí, de qué parte era, no, estaban ligados, recuerda que ese partido sí, siempre ha estado dividido, ¿eh? pero no estaban ligados, estaban ligados. No, pero yo creo que ha sido un reconocimiento a su capacidad y su independencia real. Mira, Julio César, qué reformas urgentes necesita la República Dominicana para fortalecer la transparencia y reducir la impunidad, según tu Yo creo percepción? que la Constitución de la República debe reformarse, primero para que la Cámara de Cuentas desaparezca. Eso puede ser Ahora debe de reformarse la efectivamente, Constitución de la República. claro. Y ahí mismo metemos a Danilo, metemos... No, eso ya es una decisión política y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la respuesta a tu pregunta, porque estableciendo un mecanismo realmente de control del gasto, que no tiene que ser una cámara, sino unipersonal. Por ejemplo, en Colombia no existe Cámara de Cuentas, no existe Tribunal de Cuentas, sino un Contralor General de la República designado por el Congreso. Y hay un auditor de la República que es quien hace las veces del control previo, lo que hace la Contraloría aquí.
De igual forma, de que los procesos de fiscalización, sobre todo de control social, sean aumentados y que el rol de muchas instituciones que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, pues realmente sea efectivo. Por ejemplo, el Ministerio Público o la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa tenga independencia real, presupuestaria, y que su designación sea el resultado de la participación de varios estamentos. Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, y que la jurisdicción administrativa realmente sea una alta corte como se concibió originalmente para que tenga el control real de la administración. Esto cambió cuando se modificó la Constitución, La en el Constitución, 2010. en el 2010, la Constitución trae la jurisdicción administrativa, el Tribunal Superior Administrativo, que tendría la misma categoría de una alta corte, para juzgar o para vigilar las actuaciones de la administración. En el actual esquema se ha quedado como una corte de apelación. No se crearon los tribunales superiores, los tribunales de primera instancia administrativos, y no se le ha dado esa categoría porque quedó como ambigua, aunque está en la Constitución, no se ha podido establecer. Entonces, en una reforma constitucional se le daría esa capacidad, ese rango de corte como el Superior Electoral, el Tribunal Constitucional y la Suprema. Entonces ahí sí podría perfectamente ejercer el control de la administración, que todo eso escarceo que uno advierte por parte de servidores públicos, uno pueda canalizarlo allí. Entonces eso sí sería un control, porque se pudiera, jurídicamente hablando, detener muchos procesos que terminan en actos de corrupción. ¿Y qué tú crees de esa Constitución del 2010? No bien, mejor de lo que se había hecho anteriormente, trajo figuras novedosa, evidentemente que hubo algunos elementos que no debieron por qué aparecer. El Tribunal Superior Electoral no debía, no tiene razón de existir, porque eso es cada 4 años que hay una elección que va a conocer de conflictos. Eso pudo haber sido un tribunal ad hoc, o sea, compuesto por presidentes de corte de apelación, que 6 meses antes de los procesos electorales asuman esa posición, como las cortes pueden funcionar con 3, no afectaría el sistema. Voy a hacer un paréntesis, ya que hablamos del superior electoral, entrar el tema de la Junta Central Electoral y que ha dicho que va a hacer que se cumpla la ley de que no se haga campaña política fuera de tiempo. Sin embargo, hemos visto a la oposición quejarse con ese tema porque dicen que es un asunto, como que es una línea de Palacio, porque tienen los números bajos. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, mira, Real, hay de todo en la viña del Señor. y más en la política. Y no fue casual que quien saliera a responder fue el presidente del PRM al cuestionamiento que hiciera Danilo Medina, que dijo, bueno, reconocemos la facultad reglamentaria de la Junta, pero ¿por qué no lo hizo en el 2020? ¿Y por qué ahora? Que eso obedece a que los números del PRM no le dan. Y salió a responder Paliza, paliza. Entonces, ¿a quién beneficia el crimen? al PRM. Entonces, por eso, que dicho sea de paso, esa resolución, sobre todo de regular las encuestas, aunque tiene esa capacidad reglamentaria, pero se está afectando la libertad de empresa. Pudiera ese reglamento tener vicio de inconstitucionalidad. Le corresponde a las empresas encuestadoras hacer su diligencia y atacar esa resolución si no está conforme. Sí, porque ahí quedan ellas perjudicadas. Claro, porque el tema no son las encuestadoras, sino los partidos que salen a difundir datos, porque las encuestas son instrumentos de trabajo que los partidos hacen, miden. Ahora, su divulgación ya no depende de las encuestadoras. El partido, si se siente con ganancia de causa, pues la va
la va a difundir. Ahora se plantea un tema, y es que si a mí me dan la información de una encuesta y sin yo identificar la encuestadora, yo puedo dar la información. Y si hago mención de la encuestadora sin que ellos me lo autorizaran, no la pueden perjudicar a ella, pero tampoco a mí no me puede perjudicar porque esa resolución no es oponible a mí porque yo no soy partido. Pero real, real, Julio César, ¿tú no crees que eso afecta al país? El que tan temprano estemos hablando solamente de política. No, en lo absoluto. Tú no crees que hay demasiadas encuestadoras? ¿Y tú crees real en, en esa encuesta supuestamente de campo que se hace? Vamos a hablar de eso después de la pausa. Yo vi, siendo observador electoral, personas esperar las 5 de la tarde, una hora antes de cerrar las urnas, para vender el voto en 50 pesos. El que dé más cuarto en una circunscripción, ese va a salir diputado. Gracias por continuar con nosotros en Infórmate. Conversamos con Julio César de la Rosa Tiburcio, de Alianza contra la Corrupción. Un hombre luchador, definitivamente. Eh, Quedó una pregunta en el aire, pero yo recordando así, Julio César, yo recuerdo esos inicios tuyos. Yo te llamaba muchísimo, Julio César, ¿dónde está? Yo estaba en el 16. En el 16, Julio César, necesito unas declaraciones tuyas. Y andaba mucho detrás de ti, yo, Sí, no, fueron unos años que por suerte, cuando uno pasa balance ahora, pues rindieron sus frutos porque no se hablaba del tema, o sea, nadie abordaba el tema y nosotros Tuviste lo hicimos. visión. Sí, sí, eso por lo menos llevó a que yo me fuera preparando en los temas que se manejaba, que se manejan, y eso me ha llevado a participar de diferentes eventos internacionales y esa preparación que obligaba sobre la materia, pues también me ha servido como profesional para colaborar con instituciones, tanto en el plano local como internacional, y realmente es interesante porque uno siente que ha podido contribuir. Viene la encuesta. Bueno, mira, yo creo que el tema de las encuestas, eso evidentemente que es un ejercicio que hace cada quien, y cuando decía que esto pudiera afectar a la libre empresa, es porque las empresas tienen derecho a subsistir, y si demandan trabajos que en principio ellos no lo hacen con el interés de que se publiquen, más allá de la que lo hagan en el plazo que establezca la ley y la propia Junta, son instrumentos de trabajo que hacen los partidos para ver cómo van. Ahora, el que se divulguen esos datos, pues no responsabiliza a la empresa, porque aún hagan mención de su nombre, bueno, usted me contrató el partido tal, eso sí tendría que salir a la luz para que yo le haga esta medición, y nosotros le entregamos el material, el que ellos lo divulguen ya es una responsabilidad de nosotros. Entonces ahí plantea una situación, porque lo que pudiera devenir es multas y sanciones para la encuestadora. Bueno, pero si la encuestadora no fue quien divulgó los datos. Julio César, pero mi inquietud con este tema es, con tantas situaciones que tiene un país, y tú pasar el año entero o los años hablando de política, eso no debe de tener su tiempo. Bueno, eso creíamos que iba a pasar con la unificación de las elecciones, que cada 2 años había elecciones, que yo hubiese preferido que hayan elecciones cada 2 años para cobrarle al partido
que esté en el poder y no haya hecho nada. Entonces, eso era más democrático. Pero eso es inevitable, Ana. Ya el hombre de por sí es político. Los países ya se involucran en la política y ya nada más se habla de política. Entonces, eso no lo va a evitar nadie. Porque es una dinámica que la gente hasta se entretiene y le da esperanza. La gente se molesta con el gobierno de turno y aspira a que vengan las elecciones y trata de adelantarla con todas esas manifestaciones, tanto de encuestas, discusiones, participación, motivación. Entonces es algo complejo que la solución, la fiebre no está en la sábana. La solución no es esa, eso no es problema. En Colombia hubo una prohibición de encuesta y la Corte Constitucional la dejó sin efecto. Hablando de entretenimiento y de entretener al país, ¿qué te pareció a ti ese caso del periodista que fue sometido a la justicia? Creo que fue condenado. No, yo San Capelli. Yosan. Como que siento como que eso fue algo como para entretener. Bueno, ¿qué te digo? Mira, ahí vi precisamente pidiendo prisión preventiva Sí. por parte del Ministerio Público. Yo creo que fue un caso que no debió pasar, pero tampoco tiene reviste la gravedad como para imponerle como medida de coerción prisión preventiva, que es la más gravosa, cuando pueden ponerle cualquier otra de las 7 medidas o de las 6, que no sea la prisión preventiva. Ya uno eh, no duda nada Yo de sí, que se utilice en el momento oportuno algún caso referencial como para desviar la atención. Ya uno solamente escucha. Julio César, lo que pasa es que yo pienso que tú en esto piensas igual que yo. Es que han pasado demasiadas cosas como para, a mí me sorprendió eso de ese Sí, de muchacho, repente que lo porque fueron a siento que eso buscar. fue como algo muy sencillo. Sí, sí. No fue algo que no debió pasar, repito, pero que también no se puede ser tan drástico y creo que una persona que reúna las condiciones como para esperar su juicio en libertad y que pague por el delito que haya cometido, pues no hay necesidad de ser avasallante. ¿Tú crees que la sociedad dominicana se ha vuelto más intolerante frente a la corrupción o todavía existe normalización de esta práctica? No, es un asunto cultural, que la gente lo ve como algo normal y es lo peligroso de eso. Muchos se meten a partidos políticos para llegar a una posición para beneficiarse de eso. ¿Qué tú crees precisamente de todos estos casos de extradición y sobre todo de tradición por narcotráfico y sobre todo del partido de gobierno? Bueno, es algo que el PRM tendrá que explicar en su momento, de cómo coincidencialmente la mayoría de los políticos, entre ellos funcionarios y legisladores, alcaldes, han sido vinculados al crimen del narcotráfico y que pertenecieron al partido de gobierno. Yo creo que en su momento tendrán que hacer un mea culpa y explicar por qué. ¿Qué mensaje deja esto a la No, sociedad es dominicana? muy triste, porque inclusive el financiamiento a los partidos políticos con presupuesto nuestro se hizo precisamente para evitar que dinero oscuro llegara a las campañas políticas, pero lo que ha pasado, la participación no solamente de narcotraficantes, sino de otros sectores que tienen que ver con el manejo de recursos que aportan y se incorporaron a los políticos, llegando algunos a ser legisladores y que son legisladores vinculados a la rifa de aguante, al sector combustible, al sector transporte, que por el volumen que manejan, pues le permite tener recursos que pueden llevarlo a un partido o ¿Tú crees que usarlo el en su Congreso beneficio. Nacional está permeado? No es que el Congreso Nacional es un ente institucional social
donde llega de todo. Igual como andamos, nosotros vamos a un restaurante y estamos sentados al lado de alguien Pero tú no crees cuestionable. que hay que, yo siempre he abogado por eso, de que hay que educar a la población de por quién va a votar. Eso es perder su tiempo. La población va a votar por el que le dé la ración. El que dé más cuarto en una circunscripción, ese va a salir diputado. Por eso debemos de trabajarlo, Julio Bueno, César. uno hace su trabajo, pero es que no le hacen caso. ¿Y qué uno va a hacer? Uno nada más, uno insiste con sus hijos, pero con el vecino tú no vas, y menos con la sociedad, uno se cansa de decirle. Pero la gente prefiere, no. Yo viví una experiencia en el 2002 que me invitan a que sea candidato a diputado por un partido en la circunscripción en donde está incluido el barrio donde yo nací, la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Yo nací en La Sursa. Se supone que algún liderazgo debía tener ahí, más porque yo había desarrollado actividades deportivas y culturales. Y cuando yo voy, perfecto, muy bien, pero gran parte ya tenían compromiso con lo que sí podían financiar. Y desde que a mí me pidieron la primera receta, que yo dije que no tenía, Ya te me fuiste a retiraron el pique, apoyo. te fuiste a pique. Yo obtuve más votos en, otra, en otras localidades donde habían eh, personas que me conocían porque fui compañero de de liceo de alguien, o que fui de compañero de club o cualquiera de esa actividad, y me votaron más que en el barrio donde yo nací. ¿Qué está fallando? No, eso La es, educación. no, es que penosamente eso es una práctica donde tradicionalmente vemos, y es por lo que salen en algunos procesos electorales en la región los outsiders, que es que los pueblos van como a un ritmo muy acelerado y ellos tratan de reciprocar lo que hacen con ellos, que lo usan y ellos entienden que están usando a los políticos. Y por eso les reciben a todos. Yo vi, siendo observador electoral, personas esperar las 5 de la tarde, una hora antes de cerrar las urnas, para vender el voto en 50 pesos. Yo lo vi eso. Inclusive lo puse en un informe para la entidad internacional que le estaba colaborando. Y eso es lo normal. Aquí la gente va a una actividad proselitista porque le den cuarto. Aquí van a votar porque le den Pero dinero. eso no se da precisamente por la pobreza que hay en este país, la falta de No, educación que hay hay en mucho este país, que no la es, falta de no valores es que hay en este país. es que mucho no es para ir a comprar una libra de arroz, es para comprar otra cosa. Entonces, es una combinación realmente de lo que ha sido una práctica política a través de la historia, y es que los propios partidos no le interesa que hayan ciudadanos, sino individuos. Cuando hay un ciudadano formado, que uno puede ver en el caso mío de Chile, que fui a la Universidad de Chile y me tocó procesos electorales donde tú fácilmente no te das cuenta que hay elecciones en esa semana, porque la campaña es muy propositiva, debates. En universidades tienen que ir los candidatos a hablar, tienen que ir a las comunas a decir que va a ser el concejal por su comuna. Entonces, ahí se va creando un concepto a partir de la conciencia ciudadana que se ha ido creando. Un nivel de educación aceptable que no lo tenemos nosotros, porque los partidos se encargan de fomentar la no participación ciudadana para que sean individuos activos como cliente el día del proceso electoral. Entonces ahí es que se activa el clientelismo. Por eso reservan para el día de todos los recursos. Entonces el individuo entiende que está engañando al político
porque espera que le haga entrega para entonces votar por él. No, si no me da, no tiene mi voto. Él entiende que está haciendo. Entonces, ¿qué hace el político? Dice, no, ya yo invertí lo que iba a invertir y yo no tengo que ir por ahí más. Ahora, si es que van a una comunidad y el que va a aspirar por esa circunscripción se compromete y si no cumple, entonces tendrá alguna consecuencia de término de rechazo que le va a impedir seguir en política, entonces se va a cumplir, pero eso no ocurre. ¿Cómo trabajamos eso? ¿Cómo iniciamos, Julio César? No, nosotros tenemos un lema desde ADOCO y la Escuela de Formación y Capacitación Ciudadana, donde impartimos cursos sobre derechos fundamentales, deberes, y el lema es cambiar la condición de individuo del ser humano a ciudadano. Cuando usted es ciudadano, usted reclama, usted activa, ahora usted cumple con deberes, usted exige cumplimiento de derechos a su favor, pero usted no tira basura en la calle, usted no corta un árbol, usted se va al cruce de cebra para cruzar de peatón, usted va a cruzar el puente por arriba, usted va a conducir de manera correcta. Es el ciudadano que hay que construir, que debe empezar desde la escuela, pero en la escuela te llevan cuchillo, no le hacen caso al profesor por estar con el celular, te graban un video de TikTok con el uniforme de la escuela y lo que tienen es como referencia es al reggaetonero tal, a tal influencer y no tienen como referencia a quien se debía tener como ídolo, que nos pasó a nosotros, que eran nuestros padres o la persona que se destacó en el barrio. Le han fallado los políticos a la sociedad. Sí, es que el político tiene un interés y es de llegar al estamento estatal. ¿A través de qué? Del voto que lo tiene quién. El individuo que tiene el mismo valor ese voto del ciudadano, del empresario, y en el único momento que se siente el individuo útil es cuando pasa a ser parte de la clientela. ¿Cómo tú sientes que ha evolucionado nuestro país, República Dominicana, desde nuestra fundación hasta la fecha? Bien, Con todos los presidentes que hemos tenido, los gobernantes que hemos no, tenido. el país en términos general ha avanzado, ha desarrollado totalmente. Nosotros somos ejemplo de eso. Nosotros somos resultado del esfuerzo que hicimos de estudiar y fue lo que nos diferenció del compañero que se quedó en el barrio de Lumpen. O sea, en mi barrio, yo cuando iba para el liceo, caminando 5 kilómetros de ida y 5 de regreso, en plena ciudad capital, ni hablar de los muchachos que vienen del campo, que sí son sacrificados. Nosotros teníamos aquí la escuela cerca de la universidad. Una gente venga de Jimaní a arrimarse a casa de una tía que a la semana, a los 15 días, tiene que irse a una pensión, pasan trabajo y a comer en el comedor. Sin embargo, tú vas a un especialista médico y ves que tiene 20 gente cobrando 5,000 pesos ahí afuera. Sin embargo, Julio César, escucho muchos que se está comparando el gobierno de Trujillo, Balaguer, a esta altura del juego, con los últimos gobiernos de República Dominicana. No, es por un asunto de orden que imperaba naturalmente en contextos totalmente diferentes. No podemos decir ni comparar que podemos decirle a un funcionario, al presidente de la República, hasta barriga verde. Y nosotros podemos caminar sin problema. Eso no se podía decir. Lo que yo sí he cuestionado es que la democracia debió dejar de lado las torturas, la falta de libertad existente en los gobiernos dictatoriales y los gobiernos de mano dura, y lo bueno que tenían muchas cosas buenas,
fue mantenerla, que fue lo que no se hizo. Porque inclusive los bienes que dejó el trujillismo están en manos de grandes empresarios. Un problema a los empresarios de este país. Un mal necesario, solo que dan empleo. Mira, no quiero terminar este conversatorio sin preguntarte algo que dejé detrás. ¿Tú crees que esos casos de corrupción ligados a las extradiciones por narcotráfico de funcionarios de este gobierno puede afectar al PRM para el 2028? No, ya ellos, eso fue antes del 24 y ganaron en el 24. Lo que le va a afectar al PRM es que Luis Abinader no es el candidato. Oh, Lo que implica que va a haber una fuerte lucha interna en el partido de gobierno que evidentemente tendrá que manifestarse de una forma u otra. Entonces, eh, el daño que le pudo haber hecho el tema del narcotráfico y los vinculados al partido, pues no se manifestó en el 24 y pasó bien. ¿qué es lo que te ha hecho sentir mejor a ti en la vida? Sentirte más feliz, más alegre. Yo creo que la familia y lo que he podido hacer por ella, y sobre todo los aportes que desde la academia he podido hacer, al igual a la sociedad, desde el espacio que he desarrollado en Adoco. Mi mayor satisfacción es cuando yo me encuentro con alguien que fue alumno mío y que me agradece los aportes que pude haber hecho para su formación. Eso es altamente satisfactorio. La familia, sobre todo por lo que se ha podido hacer, y la sociedad cuando en una plaza, en cualquier lugar, me para una persona, inclusive que goza de mi admiración, porque o es artista, deportista, político, y se me presenta y me reconoce los esfuerzos y los aportes que he hecho, y eso, la condición humana y de ciudadano, en sentido general, me ha hecho sentir muy, muy orgulloso. Tu momento más triste, lo que más te afecta, El no tener a mi hijo conmigo, te hace mucha falta. cada minuto, porque no era solo mi hijo, sino mi bastón. ¿Qué te faltó decirle? Gracias a Dios tuve la oportunidad de decirle todo. Inclusive ese último día fui yo el que mayor tiempo tuvo con él, y sonriendo y con el mismo orgullo que él sentía por mí. Y ratificándolo con cada persona que me encuentro que él nos conocía, lo orgulloso que él se sentía de mí, y que no hubo una sola petición dentro de lo posible que yo pudiera complacerlo. Lo pude hacer. Y ya llegada los 2 años de eso, agradecido de Dios porque me ha dado mucha fortaleza y me ha hecho entender de por qué Él no me lo quitó, sino que me lo dio por 33 años. Amén. Y saqué y pude disfrutar lo mejor de un hijo que creía que yo era el hijo de él, porque si íbamos a cruzar la calle, él me agarraba de brazo. Gracias, Julio César. Gracias a ti. La invitación siempre abierta aquí en Infórmate. Tú sabes que este es tu espacio. Siempre grato, Desde el de primer verdad. día hasta Así es, ahora, que ya tenemos 17 años así en el es. aire. A los amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. La invitación para que nos sintonicen la próxima semana por aquí, por RNN, por TV Quisqueya y por Vega TV, además por nuestro canal de YouTube y todas las redes sociales. Como siempre, muy agradecida. Bye bye.